como le estaba comentando, dentro de los procesos de irrigación del pulmón del equino, este tiene una eh, subdivisión en la irrigación. La irrigación cuando el caballo se encuentra en estación o no está realizando ejercicio. La parte, si dividimos en tercio el pulmón del equino, en forma longitudinal, en una parte dorsal, una media y una ventral, cuando este caballo está en estación o no está haciendo ejercicio, donde está más concentrada su perfusión, o sea, su volumen sanguíneo, es en la parte más baja, la parte ventral. Después en concentración sigue su parte media y la más baja es su parte dorsal. Pero el equino, como comienza a hacer el ejercicio, esto se comienza una redistribución de la perfusión sanguínea en el pulmón. Como el ejercicio del equino, él está adaptado para un ejercicio submaximal, en cambio en velocidad pasa a ser un ejercicio maximal, cambia automáticamente su adaptación fisiológica para poder ventilar de mejor forma y cargar con mayor volumen de oxígeno la sangre de el caballo. Entonces, de tener una mayor concentración sanguínea en su parte ventral del pulmón, empieza a subir y la mayor concentración está en su parte dorsal, en su parte superior. Ahí tenemos después, vamos a ahondar en una serie de características que esto genera. Una, perfunde mejor, pero sí nos trae más complicaciones en el proceso de desarrollo de la patología. Si ahondamos un poquito más, el caballo, sobre todo en la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio, en la raza que es más estudiada es en el equino financeiros de carrera. ¿Por qué? Porque obviamente se le realizan más endoscopías que a otras razas. Y hay más volumen, y este se recambia más seguido de los individuos. Si las velocidades del equino, aparte él realiza un ejercicio maximal, si el equino, por ejemplo, entra a su partidor, o a las gateras que denominan en algunos países por traducción, entra a su partidor, parte en estación, cero velocidad, está detenido, sale rápidamente, bruscamente se abren estas puertas y él alcanza velocidades rápidas, muy acelerado, y los estudios señalan que puede alcanzar velocidades en pocos segundos de aceleración de 14, 16 hasta 17 metros por segundo. Entonces es muy brusco la velocidad que alcanza de desplazamiento. Y con ello también es muy brusco el aumento de la presión intravascular a nivel pulmonar. Y con esto también lleva o involucra la presentación de la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio o el esfuerzo. Porque las presiones arteriales llegan a su máximo, pueden alcanzar hay estudios que señalan hasta 100 milímetros de mercurio. Y presiones venosas hasta de 80 milímetros de mercurio, son muy altas en el caballo. Ojo, que el pulmón, a diferencia de otras especies, estas no están subdivididas. Acuérdense que hay por fisuras interlobulares marcadas o profundas en el equino. No hay una disposición lobular, a excepción de uno, que es que tiene 3 lóbulos, ¿ya? Que es el accesorio. Solamente es el que está más dividido, ¿ya? Que es el derecho. Pero el izquierdo no tiene no tiene una marcada subdivisión, una fisura interlobular. Más que nada uno hace una división para un estudio clínico, para una exploración clínica uno hace una división para un apoyo. Ojo, que el pulmón tiene 2 circulaciones. Una que es pulmonar y otra que es bronquial. Y tienen una baja y una alta presión vascular. Entonces, estudios señalan que el pulmón tiene una anastomosis entre la circulación bronquial y la circulación pulmonar. Y esto es normal en los caballos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aparte,
hay una neovascularización en la circulación bronquial por procesos inflamatorios. Y, y hay que tenerlo claro, el equino tiene un gran volumen cardíaco, tiene un gran desarrollo de este músculo cardíaco, porque es un atleta. Y esto también hace aumentar la presión del aurículo y ventrículo izquierdo. Obviamente llevan a esto un aumento de la presión vascular a nivel pulmonar, lo que obviamente produce una alteración capilar y lo que obviamente hace que el animal tienda a sangrar. Esto es parte de la explicación de por qué se podría producir una hemorragia pulmonar. Profe, Cuénteme. perdón que la interrumpa, pero Cuénteme. es que me queda una duda, porque todo lo que nos está describiendo serían condiciones normales en el caballo, ¿cierto? Así es. Y, Deportista, adaptación. claro, y entonces, ¿por qué se podría llegar a producir la patología cuando el caballo se sobrepasa, por ejemplo, este grado de optimización que tiene para realizar un ejercicio abrupto? Así es. Lo que pasa es que el caballo, como les dije al comienzo, el caballo está adaptado para ejercicios submaximales, o sea que no llega al máximo de su capacidad. Pero, Ya, y eso sería, por ejemplo, alcanzar una velocidad menor a los 14 o 17 metros por segundo, como en claro, un periodo muy rápido. exactamente. Tiene que empezar muy lentamente y llegar a esa velocidad. Pero aquí, por ejemplo, Ya, los finas sangre lo llegan en pocos segundos, llegan a esa velocidad. Entonces la presión claro. es salta bruscamente la presión. Y Ya, aparte, si tú le das una vuelta más a esta tuerca, este individuo más de algo tiene en su sistema respiratorio porque está estabulado. ¿Se acuerda que conversamos algo de inflamaciones de las vías aéreas? Sobre todo bajas. Puede tener un problema, algún proceso inflamatorio, alguna fibrosis, alguna inflamación, alguna bronquiolitis, que es coadyuvante a esta alteración. Y también esta patología se subdiagnosticada dentro de la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. Solamente el 10% de las veces que sucede esta patología se exterioriza a nivel nasal. El 90% de las veces la sangre solamente está en la vía aérea, dentro, no se exterioriza. Entonces, por mucho tiempo no se vio esta patología, a pesar que esta está hace mucho tiempo que ya está descrita. Entonces, ahí hay que tenerlo claro también. Lo otro, que también está asociada, dentro de todas estas alteraciones, está asociada también a un estrés mecánico. ¿Qué es este estrés mecánico? Si ustedes recuerdan, el equino tiene un gran volumen a nivel abdominal, tiene muchos litros, aproximadamente uno está hablando en promedio, a lo menos, el caballo tiene 120 litros a nivel abdominal. Si tú tomas la cuenta que el caballo cuando comienza su aceleración, por una cosa de física, esa presión se va hacia la pelvis. Esos litros se van hacia la pelvis, y ahí no habría ningún problema. Pero cuando el caballo alcanza una velocidad, una aceleración media, que más o menos va como a la mitad de la carrera, sobre todo los quinaseños de carrera, porque se empiezan a adaptar a la velocidad, llegan a cierta velocidad media, y en los últimos metros toman una segunda gran velocidad. En ese tiempo ya empieza un movimiento que se llama el movimiento pistón, donde las vísceras van hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. ¿Por qué? Porque el caballo va descargando fuerzas. El caballo cada vez va impactando el terreno, no va sobre ruedas y va generando ese movimiento. El problema es que cuando estas vísceras van e impactan contra la pelvis no hay problema, pero el impacto cuando va hacia crenal impacta sobre el diafragma, que es un músculo. Y cada vez que impacta genera presión sobre el diafragma y esta presión la lleva hacia el tórax. Ahí ya tiene otro
procesos más de presión que te está coadyuvando a este problema, que es un estrés mecánico directamente sobre el tórax. Lo otro, jinete. Aquí está el efecto etiológico. Patologías asociadas, hemiplegia laringe, que te altera el ingreso de aire. Infecciones de bolsas culturales. Imagínate una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todas las patologías son coadyuvantes a que te alteran la permeabilidad de la vía aérea. Con eso te aumenta la presión a nivel pulmonar. Entonces, esa es la gran complicación que este individuo tiene. ¿Cuál es la signología? Tos después del ejercicio. Ojo, que muchas veces la patología puede aparecer horas después de realizado el ejercicio. No necesariamente a los 10, 15 o 20 minutos, puede ser hasta, hay estudios que señalan hasta 24 horas después puede aparecer la signología de hemorragia pulmonar. Por eso hay que tenerlo claro. Siempre estos caballos, cuando se genera la ruptura de los capilares pulmonares, hay una disminución en su desarrollo atlético. Se genera una disminución de velocidad. Y por eso se habla que estos caballos de velocidad tienen malos finales, porque tienen intolerancia al ejercicio. La forma de generar el diagnóstico es por vía endoscópica, siempre post-ejercicio. Generalmente uno espera lo menos 45 minutos, una hora para hacer la primera endoscopía, para ver si hay o no sangrado a nivel de las vías aéreas. Y también uno puede hacer un electrocardiograma que puede ser útil, ya que estamos hablando de estas presiones que se generan a nivel de cardiovascular, sobre todo a dilatación auricular, que te pueden ayudar, y porque eso es un coadyuvante al problema de la patología. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? ¿Cómo lo podemos ayudar? Primariamente, por excelencia, el tratamiento que se utiliza, o lo primero que se utiliza siempre está dentro de la batería, lo primero es los diuréticos. ¿Y qué diurético? Principalmente la furosemida. ¿Para qué? Para producir un manejo de bajar la presión. Se dice, ¿estamos deshidratando? Sí, estamos deshidratando. Es un agente hipotensivo. ¿Qué buscamos con esto? Bajar la presión que existe. La furosemida, ¿qué hace en la hemorragia pulmonar? Bloquea la reabsorción primaria del cloruro y secundaria del sodio en el túbulo renal. ¿Y qué hace con esto? ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Para qué? Ya que estamos hablando del corazón, alivia la función sistólica del ventrículo derecho. Y con esto ayuda a vencer o a bajar las presiones de las arterias pulmonares. Y también ayuda en distintas formas, o sea, igual atenúa un poco el aumento de la presión de la aurícula derecha. Y con eso la presión de la arteria pulmonar. ¿Cuándo? Durante el ejercicio. Por eso es importante la furosemida. Y no otro diurético, porque altera menos los electrolitos que otros diuréticos. Por eso es de elección en el equino, la furosemida. Hay otros diuréticos más, pero por eso es de elección en el equino. ¿Qué otra cosa más también podemos utilizar? Bueno, 0,25 miligramos por kilo es lo ideal. ¿Ya? Broncodilatadores. Los broncodilatadores también se utilizan para coadyuvar a lo que estábamos hablando delante, de potenciales problemas a nivel bronquial. Acuérdense de la interacción que existe, de esta concomitancia, de la interacción vascular entre bronquial y pulmonar. Entonces ahí me ayuda de alguna forma a manejar las presiones, hemostáticos, porque se produce hemorragia. Pero no saco nada con administrar un hemostático durante la hemorragia. Esto lo ideal es hacerlo previo a una competencia. ¿Qué hemostáticos se utilizan más en el caballo? El etancilato, este es el Hemodrag, 5 a 12,5 miligramos por kilo. Y otro es el carboxocromo, el cromadren. Otro producto que se ha utilizado bastante y realmente
se deja de usar, se vuelve a usar, es el ácido aminocaproico, ¿ya? Pero esto se utiliza en suero ringue lactato, en una dilución. En un litro de suero ringue lactato se necesitan 10 a 70 miligramos por kilo. Lo otro importante, aparte de la furosemida, es la vitamina C. La vitamina C se utiliza más que nada es para disminuir el hematocrito y con eso bajo la presión. Hace mucho tiempo ya se determinó que la vitamina C bajaba el hematocrito y hicimos un par de trabajos con exalumnos de la UTLA, ya hace años ya titulados como médicos veterinarios, donde hicimos varios estudios con un caballo donde administramos vitamina C 1 gramo al día, por una secuencia de tiempo. Otros no administramos nada, íbamos midiendo el hematocrito diario, y nos determinó que prácticamente bajaron un 1% de hematocrito al día. Y eso se presentó y funcionó bastante bien, y esa fue la tesis de un par de estudiantes de la UDLA. Y funciona bastante bien. Hasta el día de hoy se utiliza la vitamina C 1 gramo para bajar un punto del hematocrito. Siempre hay que bajarlo. Profe, Cuénteme. la vitamina C no se usa en una situación aguda, ¿cierto? O sea, hay que esperar un tiempo como para que haga efecto. Cada 24 horas. Increíble. Cada 24 horas te baja un punto. Ya. Pero eso sí, No es acumulativo, o sea, hace efecto no, inmediatamente. sí. Pero eso sí, tú para usarla tienes que esperar un tiempo para que el organismo se equilibre en la disminución del hematocrito. Eso tienes que esperarlo. O sea, tú no sacas nada, por ejemplo, yo necesito, por ejemplo, bajar 3 puntos del hematocrito y en 3 días más corro. El organismo necesita equilibrarse. O sea, necesito trabajar con más tiempo. Siempre es importante eso, trabajar con tiempo. Pero funciona así, en matemático. 1 gramo, un 1%. ¿Ya? Obviamente el caballo después de la competencia, por ser deportista, vuelve a subir. Es natural para un deportista esto. Pero es importante que usted lo maneje. Lo otro, pentoxifilina se utiliza. Muchos creen ciegamente la pentoxifilina, que es espectacular. Tuve la posibilidad el año pasado de leer un estudio muy interesante, donde se hizo con muchos caballos un estudio. Fue muy interesante el procedimiento que se hizo, y ahí dentro de las conclusiones fue que el 40% de los caballos utilizando pentoxifilina dejó de sangrar. En realidad, como el 80% en total disminuyó el sangramiento, pero el 40% dejó de sangrar. O sea, bueno, funciona. Pero no era, como decían antes, que era espectacular. Funciona. Por eso no hay un tratamiento específico para la hemorragia pulmonar. No hay algo que diga, con este tratamiento solucionar el problema. No, por eso siempre uno tiene que irse adecuando. Pero ya es bueno, es útil. Ahí se utilizan 8,5 miligramos por kilo vía oral, cada 12 horas. También dentro del mismo estudio se utilizó vía endovenosa y vía oral, y se hizo un comparativo. Y el que mejor resultados dio fue vía oral, para que usted lo pueda manejar. Cuéntenme. Consulta, ¿y la pentoxifilina no se ocupa también como vasodilatador? Es que más que vasodilatador, como es un inhibidor de la fosfodiesterasa, produce como que te hace más maleable el glóbulo rojo, y con eso también te disminuye la viscosidad sanguínea, porque tiene una característica reológica, es un hemorreológico. Secundariamente produce una dilatación vascular secundaria, pero primaria, por ser un fosfodiesterasa, es más que nada, genera una maleabilidad del glóbulo rojo y disminución de la viscosidad sanguínea. Secundariamente te produce esa vasodilatación que muchos hablan, secundaria, no primaria. Y por eso te permite una buena perfusión, por los dos. Por el efecto hemorreológico, que te da mejor adaptabilidad, o sea, permite deformarse más el glóbulo rojo y disminuye la viscosidad sanguínea. Por eso te permite un mejor flujo. Y secundariamente produce ese segundo efecto.
también hay un producto que se utiliza también en problemas de casco, que también es un reológico que produce, y por eso también se usa la pentoxifilina para problemas de casco también, por el mismo efecto. Sí, sí, de hecho por eso le preguntaba, porque he visto que lo han ocupado, al igual que ¿cómo es que se llama este producto? Es isoxuprine, clorhidrato de isoxuprine, es de la misma familia de los hemorreológicos. del pentoxifilina, sí. Hace el mismo efecto, Sí. ¿Mm? Pero secundariamente tiene un pequeño factor vasodilatador. Pero más que nada el otro es el gran ayuda que realiza. También el que te ayuda bastante, que tiene un efecto también bien parecido, pero ese sí produce un efecto más de relajación y y también en esa relajación vasodilatación, pero general en la magnetoterapia. Ahí sí, con magnetoterapia, hay unas capas de magnetoterapia que en Estados Unidos, Europa, por caballo fina sangre, andan todos con capas. Dicen, oye, ¿por qué pasean tanto los caballos? De hecho, acá también hay, valen como 2 millones de pesos más o menos. Claro, uno dice, pero ¿por qué pasean tanto los caballos con capas? Es magnetoterapia, no es una capa común y corriente. Por eso andan paseando con capas hasta el final. Sí, por eso es. Y lo otro, los campos electromagnéticos, también producen, pero más que nada eso es para un manejo del endotelio, que actúan muy bien la flexibilidad y la reparación del endotelio. También actúan bastante bien. Otros también señalan que es muy bueno para la permeabilidad los parches nasales, y ahí está la discusión, que funcionan, que no funcionan, son muy útiles, no son muy útiles. Bueno, ahí ya es una pelea a otro nivel, pero no sé. Lo utilizaron por mucho tiempo, como por 2 años, y lo dejaron de utilizar así, tal como aparecieron, los dejaron de usar. Nadie usa el parche nasal en los. Pero caballo que tenga un problema, una distribución, un problema de tabique, colócale parche nasal. No hay discusión. Pero si no, no sé, es parte también del folclore adicional que se tiene. A propósito de que me hablaste de la pentoxifilina, no sacan nada, por ejemplo, con utilizar ácido aminocaproico, pentoxifilina, que son productos de alto costo, si al caballo le está administrando fenilbutazona. ¿Por qué? Porque la fenilbutazona, por su efecto, bueno, dentro de los AINE, pero fenilbutazona, porque dentro de los AINE el más utilizado en el equino, lamentablemente, excesivamente utilizado, sin prescripción médico-veterinario, ¿qué te hace ese efecto secundario? Y muy estudiado en hemorragia pulmonar, aumenta la presión del ventrículo derecho y por ende pulmonar. ¿Y cuál es el efecto? Por el efecto que produce en el riñón, que tiende en ese efecto ¿Nefrotóxico? No, tiende a producir un efecto que nos deja funcionar completamente en el enlace ascendente GELLE, el efecto de la fluoxamida. Y ahí está el problema. Entonces, si vas a trabajar con toda la batería, no le vayas a colocar fenilbutazona al caballo antes de competir, pues si tiene hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. Estáis matando todo lo demás con una administración de fenilbutazona. Son cosas, detalles que manejan nomás en este caso ustedes lo van a manejar, y no el encargado, ni el ayudante, ni el que cree saber. Un detalle para que ustedes lo tengan ahí subrayadito, que pequeño detalle de interacción entre fármacos, que les puede ser útil más adelante. Antes que se me vaya. Bueno, el hemostático, manejo el entrenamiento. Estos caballos, como una compañera lo advirtió y me lo comentó muy bien, y se adelantó a este punto. El manejo del entrenamiento tiene que comenzar un entrenamiento suave y de a poco aumentando la carga de entrenamiento y disminuirla también en forma suave por los cambios de presión. La cincha elástica para que permita una buena expansión torácica y evitar los traumas del jinete. En los finasangre de carrera todavía tienen la mala costumbre de, durante la semana, galopar caballos sin silla, sin montura, o sea, sin estribos. Entonces, el que va arriba igual le va pegando golpes. La gracia es que estos caballos siempre vayan con silla, porque al ir estribado el jinete, genera una amortiguación en sus propias piernas, el jinete, porque va estribado.
Si no, va a golpes contra el caballo, y eso aumenta presión. Entonces, pero aquí son medios porfiados. O sea, si ustedes ven en todas partes del mundo, nunca le sacan una silla a un caballo, y aquí sí, durante la semana, vean cómo practican en los hipódromos centrales en Chile. Muchos andan galopando caballos con mandil nomás, sin silla. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Es parte del sistema. Y esto es lo que pueden ver ustedes dentro de la hemorragia pulmonar, lo que se ve en el equino. Clasificación, antes que se me vaya. Clasificación, ya que vi este sangrado, que está dentro de la clasificación. Algunos tienen una clasificación hasta 5. Técnicamente, la clasificación, cuando se llega al número 5, quiere decir que el caballo ya está en un estado de descompensación. Que el volumen de sangrado es tal que está en un estado de shock. Y las posibilidades de sobrevida son bajas. Y hay un problema hemodinámico. Generalmente cuando se habla de grado 5, más o menos de eso es lo que se habla. Pero generalmente la tabla más utilizada es el grado 4. Cuando se habla, por ejemplo, bueno, muchos parten de 0. 0 es que tú observaste y no encontraste sangrado nasal. O sea, no encontraste sangrado en las vías aéreas. La única forma de descartar o que digas sangrado 0 es con un lavado bronquialveolar, porque pueden encontrar, por ejemplo, hemosidrófagos, que eso la única forma que lo pueden encontrar es con un lavado bronquialveolar, porque vía endoscópica no lo vas a pesquisar. Entonces hay que tener ojo. En el grado 1 se observa vía endoscópica trazas de sangre en los bronquios. ¿Ya? Eso es lo que pueden encontrar. Entonces ahí ustedes pueden observar los bronquios y en carina. ¿Ya? Ahí ustedes pueden, en bronquio y carina, grado 1. En el grado 2, ustedes pueden observar presencia de sangre a nivel de carina y ya observan que sube a tráquea. Ya hay unos niveles, unas manchitas en tráquea. Y en el grado 3, presencia a nivel de carina, tráquea, y ya tráquea distal, media, y tráquea proximal, y ya empiezan a observar sangre a nivel de laringe. Y obviamente en grado 4 que están observando aquí, quiere decir que hay presencia de sangre a nivel de carina, tráquea proximal, laringe y ollar. No sé si les quedó más o menos claro. Así empieza desde bronquio, carina, empieza a subir hasta llegar al grado 4, y el 5 ya quiere decir que hay una alteración más compleja de esta situación. ¿Les quedó claro más o menos la clasificación? ¿O hay una duda con respecto a la clasificación? Profe, yo tengo una duda, pero más que Bueno, de lo que explicó, quería preguntarle si la clasificación se hace como para determinar, por ejemplo, el tratamiento o determinar como la... lo que tú determinas con esto es la intensidad, y la intensidad también va asociado a los manejos que tienes que hacer. O sea, eso es la gravedad de la patología que el equino tiene. Eso sí. Ya. Como Pero, lo que también decían en el tema de las extremidades, por ejemplo, como para determinar el futuro deportivo, ¿no? exactamente. Tú con esto, por Ya. ejemplo, hay estudios que señalan que a lo menos un equino, para que se conforme una cicatriz de este pulmón, mínimo, necesita 45 días promedio, ojalá 60. Los reglamentos no son tan claros para eso en Chile. ¿Ya? Eso hay una complicación ahí. Pero por lo menos se deben ser 45 días que el caballo no debería ni entrenar para que se conforme y se estructure esta cicatrización. Entonces ahí Profe, ¿y eso desde qué grado sería de clasificación? el que tú estás viendo aquí, ¿Mm? ya llegó al ollar. Entonces, si ya llegó al ollar, pasó por bronquio, carina, tráquea completa, laringe y llegó a ollares. O sea, es completo, 4. ¿Ya? Porque acuérdate que empieza desde bronquio, desde bronquio comienza a salir hasta carina, y ahí empieza a subir.
Esto no quiere decir que exista un lecho de sangre, sino que donde tú ubicas la sangre, ahí lo clasificas. Por ejemplo, esta mancha. Ahí abajo está carina y esto está tráquea en tráquea. ¿Qué clasificación tendría? Ahí está carina. ¿Ven ahí que está carina la separación? Izquierda y derecha. Sí, profe, sí se ve. Ya. Y aquí está la sangre. Así se puede ver sangre. Tal como está ahí. ¿Qué clasificación tendría? 1. Acuérdate que tú, para ser 1, tendrías que encontrar sangre aquí abajo. Pero aquí ya está en tráquea. Entonces ya sería 2. Incluso aquí ya, si subiera un poquito más, si hubiera sangre un poquito más proximal, incluso podríamos, esto ya es 2, porque está en tráquea ya por lo menos en un tercio medio, ya es 2. Si esta sangre sube y está en laringe, ya estaríamos hablando de 3. ¿Se entendió ahora? Si la sangre solamente fuera y tú te metes más en el endoscopio y solamente encuentras sangre aquí manchadita solamente la carina, sería 1. ¿Ya? Pero como ya llegó a tráquea, es 2. Si sigues sacando el endoscopio y encuentras sangre en laringe, quiere decir que ya hay sangre en carina, toda tráquea y laringe, entonces 3. Y se ve este individuo, quiere decir que ya hay sangre en todo el sistema respiratorio. O sea, es 4. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Y Ya. entonces, desde el grado 1 ya uno podría decir que tiene que tener descanso de 45 días. Porque tú ya observas, ya hay ruptura a nivel de vascular pulmonar. Ah, ya, Inmediatamente. Y eso ya, es descanso. ¿Ya? ya. El problema es que este procedimiento no está regulado y no se hace, por ejemplo, si este caballo lo ven así, después de una competencia pasa automáticamente a la clínica. Y ahí sale un documento donde este caballo no puede competir a lo mejor en 45 días. Pero imagínate un sangrador 2, no se observa. Y lo observa solamente, se observa en el corral. Y ahí ven qué hacer. Y a lo mejor en 20 días más el caballo sangrador 2 está correcto. Y esa es la grave complicación. Y ahí es donde uno empieza las peleas como médico, la parte ética. ¿Qué Profe, ¿y hacer? tampoco se exige, por ejemplo, que se haga un examen de endoscopía previo a las carreras? Es que previo no te va a dar sangrado, porque todavía no Ah, verdad, tiene compite. razón. Todavía no Claro, compite. ¿Ya? Todavía no verdad, compite. verdad. ¿Ya? Y lo más Ujú. seguro es que va con furesemide, entonces va tratado para disminuir su sangrado. ¿Ya? Entonces hay varios detalles que van en el manejo de todo esto para que no sangre. Entonces ahí ya hay varios detalles más que van en contra de este mismo proceso. Pero bueno, hay que tratar de manejarlo lo mejor posible dentro de nuestras capacidades y posibilidades. ¿No? ¿Hay alguna duda más sobre esto, no? ¿No? ¿El tratamiento igual quedó más o menos claro? Sí, Mira, profe. mira, esto es lo que puedes encontrar después de una competencia. ¿Ya? Estos son finas en inglés de carrera. Entonces, por eso es importante hacer buenos manejos. ¿Ya? Ya, terminamos respiratorio. No alcanzamos hoy día a ver cólico. La próxima semana vamos a ver cólico. ¿Ya? A ver si alcanzamos a verlo completo. ¿Listo? Ya, profe.